Bueno, yo soy Carlos Mora, soy originario de Jalapa, Veracruz, ahí nací, pero me crié en Teciutlán, Puebla, ¿no? He estado trabajando como bartender aproximadamente 5 años y he trabajado en muy pocos lugares realmente, ¿no? He trabajado en 3 lugares: el lugar donde empecé, el lugar donde me curtí y aprendí la mayoría de las cosas que ahora sé, donde adquirí más técnica, y bueno, últimamente estoy trabajando aquí en Oaxaca, ¿no? Bueno, pues he sido muy afortunado, ¿no? De encontrar a gente en el camino que me ha inspirado y que me ha dado como las ideas para poder llegar a otros lugares. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en Jalapa, era un lugar muy interesante que se llama Doña Lucha, pero era como coctelería para chavos, ¿no? Pero era de universitarios y estaba muy interesante. O sea, había caña, licores como de la zona, pero yo ahí empecé como lavatrastes, ¿no? O sea, yo no habría podido llegar a ser bartender si no hubiera empezado a lavar trastes en este lugar, ¿no? Y era difícil, era un lugar es un lugar que se llena mucho, muy popular, pero bueno, empecé como lavatrastes y de ahí poco a poco empecé a buscar como en otros lugares, ¿no? En ese mismo lugar, o sea, otras posiciones de trabajo. Pero recuerdo cuando lavaba los trastes y tenía que ir a resurtir de cristalería, y fue ahí, o sea, cuando entraba a la barra a resurtir, que veía como todo el movimiento de las cucharas, shakeando, como todo esto me atrapó, ¿no? O sea, de todas las posiciones, o sea, hice de todo en ese lugar, ¿no? Hasta gerente. Pero lo que decidí, o sea, lo que me llamó mucho fue la barra. Y justo ahí a un amigo que era el jefe de barra en ese momento, se llama Julio, pues crecíamos juntos, ¿no? Investigábamos mucho sobre tragos y bueno, nosotros nos apoyábamos y empezábamos como a experimentar y obviamente a probar, ¿no? Estábamos probando mucho alcohol, que es esencial. Y él fue quien me inspiró en un punto a viajar e irme, ¿no? Él viajó a Ámsterdam a hacer un curso en una escuela de bartenders que se llama EBS, y entonces cuando él se fue, yo busqué otro programa y ahí encontré que está el programa en Londres para mixología, ¿no? Que bueno, es el término de mixología, pero bueno, fue de ahí, esa inspiración salió ahí. Entonces, pues yo no quería ir a Ámsterdam, yo siempre tuve un crush con el Reino Unido y ahorré y me fui con la excusa, aparte de hacer este curso de una semana, y pues al final me quedé en Londres, ¿no? Todos los procesos, o sea, los sabores, cómo nosotros probamos algo o olfateamos algo, o incluso la digestión, la mayoría de todos estos procesos pues son procesos químicos, ¿no? No hay otra cosa más que una interacción entre los elementos de un ingrediente contigo y cómo los percibes, ¿no? Nosotros pues siempre empezamos desde el hielo, ¿no? El hielo es lo esencial en un trago, ¿no? La forma en la que disuelves, la técnica que ocupas para poder lograr tu trago, pues son realmente, es como si estuvieras en un laboratorio, ¿no? Y al final pues uno como bartender tiene que estar muy bien documentado y estar estudiando todo el tiempo sobre nuevas técnicas de extracción de sabores, técnicas de cocción, de preproducción, ¿no? Que es algo que muchas veces no se ve, pero que es muy difícil y que siempre está ahí, ¿no? Siempre hay un turno de ¿no? De producción, y tienes a alguien haciendo syrups, cordiales, reducciones, y tú menciónalo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos receptores, ¿no? en la lengua, que nos hacen percibir los diferentes sabores o sensaciones, ¿no? En la punta es dulce, atrás siempre se te queda lo amargo, tienes acidez, tienes todo este nuevo sabor, el umami, ¿no? Que todos hablan también últimamente, que siempre ha existido y siempre ha estado ahí, pero que digamos que es como un sabor que tiene todos los sabores, ¿no? Como el queso parmesano, por ejemplo, que puede ser salado, pero también puede ser amargo, y aparte es dulce, pero también es un poquito acidito, ¿no? Los hongos, por ejemplo, que también son como muy umami, ¿no? Tienen como esta redondez de sabor, ¿no? Entonces, a veces pues también hay que estudiar los componentes y la química de ese ingrediente para darte cuenta de que no son cosas muy difíciles de obtener, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo hago un cordial, y lo que hago es agregar salinidad. La salinidad siempre te da esta sensación de tener un sabor que está bien complementado, ¿no? Siempre cuando vamos a comer, la sal, ¿no?
O haces un caldito o algo y le pones sal. O vas a comerte los tacos y le pones sal, ¿no? Depende mucho de cómo se cocine, pero siempre la sal es un elemento que es lo que nos da esta sensación de estar probando algo, ¿no? Entonces en mi cordial, por ejemplo, recuerdo que nos daban esta técnica para poder tener, al final es azúcar con agua y tienes un jarabe, pero después agregábamos ácido cítrico, y el ácido cítrico pues también está siempre presente en la bebida, ¿no? El ácido málico es un ácido que estimula las glándulas debajo de la lengua y te da también una sensación como de en lengua, ¿no? Como una sensación, un mouthfeel muy completo, como terso, como muy interesante. Tienes aparte la sal y ponemos un poco de ácido tartárico también, ¿no? Entonces al final, cuando empiezas a hablar de ácidos y de que estás agregando cosas así a tus tragos, mucha gente se asusta porque piensan que estás haciendo pues que es ácido y que es un químico y que es malo, ¿no? Pero al final no es cierto, ¿no? El ácido cítrico está en los limones, pues la sal, digamos, es sal, pero es un cristal de sodio, ¿no? O sea, todos estos son conceptos que a veces la gente puede estar un poco como desapegada de ellos, pero que son súper importantes y que como bartender debes de comprender y estar estudiando todo el tiempo, ¿no? Pues para empezar, o sea, lo básico siempre, y lo que yo creo que a veces también ya se abusó un poco de eso, pero pues es hacer endulzantes de cualquier cosa, ¿no? Y es algo que es básico y es muy interesante y hay que saber cómo hacerlos. Digamos, nada más tienes unas partes iguales de agua y azúcar, y al tener eso tienes un syrup y después lo puedes poner a calentar y agregas lo que sea que le quieras agregar, y entonces ya tienes un endulzante de ese sabor. Yo por eso a veces no entiendo como muchos bares que compran sus endulzantes, cuando es algo que tú puedes hacer en casa y que lo puedes hacer con mucho con un mejor orden, con una mejor técnica, y te puede quedar mejor a estarlo comprando y no tener una estandarización, ¿no? Pero de ahí empieza, ¿no? O sea, eso es lo básico, ¿no? El asunto de poder hacer simplemente un endulzante de lo que tú quieras, ¿no? De lo que se te ocurra y lo que le quieras poner, lo puedes hacer ahí, ¿no? Y esa es una técnica muy básica, pero, por ejemplo, esa es muy básica, pero al final también tenemos técnicas, por ejemplo, de cocinado al alto vacío, ¿no? Donde ya empiezas tú a hacer el sous vide y tienes una bolsa, pones tus ingredientes y entonces metes tus ingredientes, haces tu mezcla ahí adentro, lo sellas al vacío. Entonces al sellarlo al vacío no tienes una interacción con tanto oxígeno, y entonces los ingredientes que tienes vas a hacer una extracción de sabor mucho más precisa e intensa, ¿no? Al final esta bolsa al vacío se pone en un contenedor con agua y el agua está calentada a una temperatura específica, ¿no? Entonces siempre puedes también trabajar con tus temperaturas, ¿no? Una temperatura muy, muy alta, por ejemplo, si tienes un jarabe, pues obviamente en una estufa y en un sartén, obviamente vas a tener evaporación, ¿no? Estás perdiendo agua, estás perdiendo sabores, estás perdiendo olores a través de esa evaporación. Pero si tú tienes una bolsa al vacío, todo se va a quedar ahí integrado, ¿no? Y esa es una técnica que se ha estado usando en la cocina de restaurantes internacionales, de los mejores, desde hace tiempo, ¿no? Tienes reducciones, al final las reducciones si son cosas que tú quieres, como dice el nombre, ¿no? Reducir, no se hace una reducción de cerveza, ¿no? Entonces tienes una cerveza, la hierves, por así decirlo, le sacas todo el agua, pero al final también te quedas con lo esencial de la cerveza, ¿no? El alcohol se evapora muy rápido también, ¿no? Hay que entender eso del alcohol. El alcohol es un compuesto volátil, entonces precisamente eso es la destilación. Entonces puedes hacer reducciones, puedes hacer estas técnicas de sous vide, puedes hacer tus endulzantes, y bueno, tienes tantas más, incluso hasta de esferificaciones, ¿no? Donde ya empiezas a trabajar con químicos y donde haces estas con el alginato, donde haces tus esferificaciones, donde es básicamente atrapar un compuesto dentro del otro y agregas pues un valor estético y también un valor pues vanguardista a tu trago, ¿no? Aunque yo en lo personal considero que la mixología o la coctelería molecular pues ya también se quedó en los 90s, ¿no? Bueno, pues a mí me nació la idea como de mezclar pues mi trasfondo de haber estado en Inglaterra y estado trabajando allá. Obviamente me imagino que hay mucho mezcal y mucho
yo tengo mucha admiración, fascinación por la tradición espirituosa. Me refiero a todo lo que México tiene que ofrecer en cuanto a espíritus, o sea, de tequila, mezcal, bacanora, sotol, ron, aguardiente, etcétera. Entonces, pero decidí usar un elemento pues extranjero, pero mezclarlo con algo de acá, ¿no? Entonces es un highball, y siguiendo como las técnicas que te platicaba antes sobre los productos y la química, hice un cordial. El cordial es un cordial de poleo, que también es conocido aquí en Oaxaca como hierba del borracho, y es esta hierba que tiene como un sabor mentolado, un poco como, pues sí, todo lo que te puede ofrecer el mentol, eucalipto, ¿no? Menta, pero al mismo tiempo también tiene unas notas muy específicas que son de poleo, y hoja santa, que son como también a veces hasta un lugar común en Oaxaca, pero que son muy endémicas acá y que representan mucho, ¿no? Como pues los ingredientes y la comida y el sabor oaxaqueño, ¿no? Entonces yo considero y pues pienso que van muy bien, ¿no? O sea, tienen cierta afinidad con el whisky. Entonces lo que hice fue crear este cordial, pero además el cordial también tiene estos elementos que les decía, ¿no? Tiene la sal, tiene el ácido cítrico y tiene el ácido tartárico. Entonces quería hacer un trago simple, un poco largo, o sea, refrescante. Entonces es simplemente el whisky, este cordial y pues soda, ¿no? Agua mineral. Yo a veces también considero que menos es más, y me gustan las cosas pues hasta como de cierta forma minimalistas, ¿no? Por así decirlo. Entonces el trago es muy sencillo, pero en esa sencillez también está su valor, ¿no?